de Jesús. Quiero escuchar Aleluya. tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír, caería rendido ante ti. Cantémoslo con entendimiento en esta noche. Y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Amén, amén. Quiero escuchar. ¿Cuántos queremos escuchar su voz en esta hora? Rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me harías estremecer, me harías llorar o reír, caería rendido ante ti. Y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. No podría Estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar, sin querer nada más que escucharte hablar. Brindémosle ese aplauso con fuerza. Oh, sí, mi rey. Quiero escuchar tu voz, aleluya. Quebranta mi ser, mi corazón, aleluya. Pueden estar cómodos, hermanos. Bueno, el Señor es bueno, maravilloso. Para siempre es su misericordia. El tema ahora es escuchando su palpitar. Vamos a hablar un poco de qué es escuchar, amén. Y creer lo que estábamos cantando. Queremos escuchar su dulce voz. De pronto, en esta hora, el Señor me ha escogido para dar su palabra y yo le honro, y yo cada vez que voy a sacar un mensaje, yo le digo: Señor, permíteme tener una experiencia contigo, permíteme vivir lo que estoy escribiendo, Señor. Y este tema ha sido demasiado profundo para nosotras. Yo hablaba con la hermana Eliana, y es una responsabilidad tan grande que el Señor ha depositado en nosotras. Y le pedimos al Señor que no nos deje, que podamos dejar un legado a aquellas que quieren servir y estar aquí.
De pronto dirán, las Dorcas quieren decorar mucho esto y aquello, pero hermanos, antes de decorar nosotros ya hemos estado en oración. Antes de hacerlo todo hemos buscado de Dios, aleluya. Escuchar es prestar atención a lo que se oye. Y no solo poner atención, sino aquellas disposiciones de apertura amorosa hacia el otro, de recibir, de acoger, de guardar lo que el otro dice y es. El escuchar implica vaciarnos a nuestras distracciones de nuestro ego, de nuestras propias preocupaciones, para que el otro pueda entrar en nuestro interior. Mire qué profundo es esto. Solo porque una persona habla no significa que está siendo escuchada, ¿verdad? Jesús, por ejemplo, dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Eso está en Mateo 11:15. El escuchar no ocurre naturalmente, pero es el resultado de una elección consciente de no escuchar, como cuando los discípulos de Moisés dijeron, habla a nosotros y escucharemos, pero no tiene que hablarnos Dios o moriremos. Ellos ahí querían escuchar nada más palabra de hombre, porque ellos sentían temor, porque sabían que en su corazón había pecado y no querían escuchar la voz de Dios. Ahora vamos a hablar de palpitar. Palpitar viene del latín palpitare, que quiere decir palpar, tocar. Es manifestarse un sentimiento o pasión con vehemencia, o sea, con ímpetu ardiente. ¿Cuántas cosas oímos a lo largo de una jornada? ¿Cuántos ruidos, cuántos sonidos, cuántas palabras? A veces en nuestro ritmo de acelerado de nuestra vida, corremos el riesgo de acostumbrarnos al ruido constante y no generar las disposiciones necesarias para escuchar al otro, y se va empobreciendo nuestra comunicación. Hay personas que trabajan en construcción y taladran de pronto el pavimento, y ellos ya se van acostumbrando a ese ruido, y cuando van a hablar con otra persona, la otra persona tiene que hablarles fuerte para poder ellos escuchar, ¿verdad? En esta hora vamos a hacer un ejercicio, ustedes me van a ayudar, hermanos, vamos a estar atentos y vamos a practicar el escuchar en esta hora. Voy a pedirle de mano, Carlos. Durante un minuto, les voy a explicar primero. Durante un minuto, vamos a estar atentos, haremos silencio y escucharemos todos los sonidos que nos llegan. Primero vamos a mirar los más lejanos y de ahí vamos a ir reconociendo los más cercanos. Amén, ¿han entendido? Amén, ¿sí me están escuchando? Amén. Empieza el minuto. Ya. ¿Qué sonido reconocieron? A ver, alguien que me ayude. Una sierra, esos son los lejanos. ¿Y aquí? El aire, ¿sí está prendido el aire? Yo solo escuché el ventilador. La tos. ¿Qué más escuchamos? El móvil del chamo. El cronómetro. El abanico. Esos son sonidos cercanos y el lejano fue la sierra. Amén. Ahora vamos a tomar otro minuto. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Otra vez un minuto de silencio. Pero esta vez vamos a prestar nuestra atención a la respiración. Y después vamos a escuchar el latido de nuestro corazón. ¿Ya? Podemos empezar.
Bueno, ¿fue más fácil o fue más difícil? Más difícil, ¿verdad? Porque estamos que acostumbrados a los ruidos de afuera. Nos estamos acostumbrando. Dígame, ¿quién escuchó el latido de su corazón? Amén. A ver, fueron pocos. A ver, ¿quién escuchó el latido de su corazón? Los niños. ¿Quién más? A ver. ¿Por qué por qué será tan difícil? Porque falta ¿qué? Concentración, falta como un silencio, faltaría que los ruidos externos no nos interrumpieran. Y otra cosa muy importante, despejar los pensamientos y tener control de nuestra mente, ¿verdad? Porque de pronto en un momento nos estábamos concentrando y otra vez como que algo nos disipaba. ¿Qué sensaciones o sentimientos nos abordaron en ese momento? A ver, alguien que me ayude para terminar el ejercicio. A ver, una dijo que sueño, ¿qué más? ¿Qué sentimientos? Paz. ¿Qué más? Relajarse. ¿Qué más? Tranquilidad. Pero a veces hubo un momento de desesperación por no poder escucharme, ¿verdad? Como esa impotencia, yo quiero escuchar, pero había como una lucha. ¿Les ha gustado el ejercicio? Amén. Bueno, los órganos de los sentidos nos tratan de gobernar nuestra mente y se dan por medio de sensaciones para percibir. Lo que estábamos sintiendo eran sensaciones, que era el sonido. Para el ser humano, a medida que va asimilando el sentido, vamos teniendo cambios y se hace lento y gradualmente. El escuchar se iba haciendo lentamente, ¿verdad? Cuando íbamos a escuchar nuestra respiración y después pasábamos al corazón. El oído da unas vibraciones que se transmiten a través del oído medio por una cadena de huesecillos, que es el martillo, el yunque y el estribo. Al mismo tiempo originan ondas en el líquido del oído interno. Estos estímulos llegan al cerebro a través de los nervios auditivos superiores. En esta noche estamos aprendiendo también. Amén. Nuestros sentidos se van adaptando a las situaciones. Quien domina las mentes, domina los corazones y el alma. Si nosotros aprendemos a dominar nuestros sentidos, aprendemos a dominar nuestra mente, ¿verdad? Y muchas cosas más. El mundo continuamente nos bombardea con palabras, con imágenes, con sonidos, para poder captar nuestros sentidos y distorsionar la perspectiva del pecado. A que nos vamos acostumbrando y que todo lo veamos normal. Por ejemplo, ahora escuchamos el aborto. ¿Qué es el aborto? Es un asesinato, ¿verdad? Y es pecado. Pero para que se escuche más bonito y nos vayamos acostumbrando, y aún el mundo ya lo aprueba. En muchos países está aprobado lo que es el aborto. Dicen, interrupción de un embarazo. Para que la chica vaya y dice, no, solamente le vamos a interrumpir su embarazo. No le van a decir, es que le vamos a asesinar a su hijo. ¿Verdad que se oiría más grotesco? Y nos hemos ido acostumbrando a ello, que por eso ahora las niñas, las señoritas ahora en día en el mundo, no les importa hacerlo. Y eso abunda clínicas para hacerlo. El homosexualismo antes era terrorífico. Antes era como escondido, era un tabú. Ahora se llama libre expresión de identidad sexual. Y ahora hay hasta fiesta, le dedican un día y se llama, ¿cómo se llama ahora? La diversidad sexual. Y nos estamos acostumbrando. Y ya no nos parece como tan terrorífico. No, ya escuchamos eso y eso es normal, ¿verdad? La rebeldía en los niños. Antes se corregían y había respeto hacia los padres. Solamente con la mirada, con eso tenían, ¿verdad?
Ahora, ¿cómo se les dice? No, es que son niños imperativos. Entonces, no es que tenemos que dejar el libre desarrollo de su personalidad. Mejor dicho, hay que dejarlos hacer lo que quieran, ¿verdad? Así es que estamos en este día. Ahora, los desórdenes sexuales en los adolescentes. Que antes, en la adolescencia, que se despierta, que las hormonas y que empieza a haber un cambio en ellos, entonces ahora no. Nuestra sociedad dice, no, hay que darle libertad a la diversión con responsabilidad. O sea, les dan el condón y ya, ¿verdad? Eso es lo que se hace en los colegios, se hace propaganda, las imágenes de esto, de aquello, y siempre es la prevención. Pero nunca estamos mirando ya esto como un pecado. La pornografía, el arte del cuerpo humano. En vez de decir pornografía, no, eso es el arte del cuerpo humano. Y esto es que van invadiendo cada parte, cada rincón del cuerpo sin medir lo que están presentando, avisos publicitarios, hasta para un tornillo, una tuerca, muestran es la desnudez de una mujer, ¿verdad? La hechicería, le dicen no, eso es astrología. El hombre paga, ¿para qué? Para que lo engañen y presta su oído. La prostitución, no, son trabajadores sexuales. El adulterio, ¿cómo se llama? ¿Cómo le dicen? No, es intercambio de pareja. Y eso es normal, y eso hacen auge en los programas de televisión, que con la esposa de o sea, eso es terrorífico. La fornicación, ¿cómo le llama ahora en día? Unión libre. Que hasta en los formularios para llenar dice casado, soltero, unión libre. ¿Por qué? Como eso es normal, pero sigue siendo lo mismo, fornicación, sigue siendo pecado. Demos alabanza a nuestro Dios. Lo vivimos día a día, pero Dios quiso conquistar nuestros corazones y nos da la libertad de decidir qué es lo que escuchamos y qué es lo que no escuchamos. Pero el enemigo no nos da esa libertad. Él nos basea cuánto anuncio aparece, cuánto sonido aparece, todo. En los colegios no respetan si nuestros hijos son cristianos o no. El diablo va dando su propaganda. Y esto va alimentando, porque nosotros, como nos dicen a las mujeres, por ahí le entró el cuento. ¿Por dónde? Por el oído, ¿verdad? Entonces nosotros estamos aquí porque por una decisión que tomamos un día, porque escuchamos la voz de Dios, porque la palabra viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y hemos tomado la mejor decisión porque estábamos esclavos del pecado, estábamos esclavos de todos estos pecados anteriores que antes los veíamos normal, pero aún estamos aquí y escuchamos esto y nos vamos acostumbrando. Aleluya, gloria a Dios. Todo empezó en el huerto del Edén. Todo era perfecto. El Señor hizo todo perfecto, hizo un paraíso hermoso para Adán y Eva. Pero ¿qué pasó? Eva escuchó la voz de la serpiente y decía, la serpiente, con que Dios os ha dicho. O sea que ella también escuchó. Prestó atención y tomó la peor decisión, que fue escuchar la voz de la serpiente y cometer el pecado de desobedecer, codiciar y todos los pecados que se descendieron de allí. Cuando así llegó la humanidad y cuando Moisés habló ante el faraón, a Moisés el faraón no le puso cuidado. ¿Por qué? Porque Moisés fue y dijo, bueno, él escuchó la voz de Dios, ve ante Faraón y dile que voy a llevarme el pueblo de Israel, porque están cautivos. Pero Moisés fue ante el Faraón y el Faraón no le quiso escuchar. ¿Pero por qué sería? Dijo, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Eso fue lo que le contestó Faraón. Y además, si el pueblo de Israel tampoco escuchaba a Moisés,
De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de su congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Estaban esclavos y por eso no escuchaban y no creían la voz que traía Moisés de parte de Jehová. Y no entendían el propósito que tenía Dios para con ellos. Ellos querían seguir cautivos. Y el pueblo vino a escuchar cuando vieron el poder de Dios en las 10 plagas. Allí fue cuando el poder de Dios se derramó y entonces el pueblo de Israel dijo, es verdaderamente nuestro Dios todopoderoso el que nos va a sacar de aquí, de esta esclavitud. Y por eso fue que el pueblo de Israel empezó a escuchar la voz de Dios, cuando empezó a ver las grandes maravillas, todo lo que hacía. Y Faraón también dijo, es que Israel sí tiene un Dios todopoderoso, porque Israel no le conocía. Aleluya. Era una generación que estaba cautiva y no conocían del poder de Dios. Bueno, el pueblo de Israel sale convencido y Dios les sigue mostrando su poder, les da agua, les da maná, les da codornices, les guía con una columna de nube, con otra de fuego, pero siempre el Señor estaba con ellos de día y de noche y ese pueblo gozaba de grandes privilegios porque Dios los guardaba y los sustentaba. Había una generación allí donde estaba conociendo el gran poder de Dios. Había una generación que estaba escuchando la voz de Dios. Aleluya. Demos alabanza a nuestro Dios. Y les daba indicaciones el Señor de que se consagrasen a Él. A medida que se fue pasando el tiempo y las generaciones, Él les recuerda, porque ellos llegan a la tierra prometida. Y Él les recuerda que no escuchen a los pueblos, porque esos pueblos adoraban ídolos. Y el Señor siempre les decía, no presten oído a lo que hacen ellos, porque ellos daban sus hijos en sacrificio. Estos pueblos eran paganos, pero el pueblo de Israel empezó a escuchar la voz de esos pueblos. Aleluya. Y decían, y siempre en Deuteronomio, en Levítico, en Números, siempre el Señor está pendiente de que este pueblo se guarde para Él, porque era un pueblo especial, que era un pueblo escogido y que Él quería que le escucharan su voz, que aprendieran a ver su poder, su magnificencia. Pero el pueblo de Israel siempre cambiaba de ideas cuando veía otro pueblo, porque ellos empezaron a conquistar y a veces el Señor les decía, miren, no tomen de aquello, del otro, porque es sacrificado a los ídolos, pero no. Ellos no escuchaban a Dios y por eso les venían castigos, les venían sufrimientos. Y con esto no creíste a Jehová vuestro Dios. A pesar de las grandes maravillas, no creyeron. Y empezaron estas generaciones a debilitarse. Y empezaron estas generaciones a no conocer el poder de Dios, porque hubieron padres que no se interesaron por contar de las grandes maravillas, como ahora en día. Hay hijos que no saben qué recibir el Espíritu Santo porque su padre no sabe ni qué es buscar la presencia de Dios. Hay hijos atados porque aún su padre sigue atado. Hay generaciones que están clamando por libertad. Y nosotros somos una generación libre, donde estamos proclamando que Jesucristo es todopoderoso. Somos una generación en que hemos creído en un Dios que liberta y transforma la generación que viene. Aquellas generaciones que no conocen a Dios. Muchos españoles no conocen de Dios, pero aquí hay un pueblo que conoce a un Dios todopoderoso, que va a transformar sus vidas, sus corazones, porque España tiene que conocer del poder de Dios. Pero ¿qué está haciendo tu hermano? ¿Qué está haciendo tu hermana? Si en tu hogar se te olvida leer la palabra de Dios con tu hijo, si es tu hijo el que va a hablar en el colegio, si es tu hija la que va a proclamar esa palabra, si es tu hija la que va a tener vivencias con Dios, y necesitamos hijos que tengan vivencias con Dios, que tengan encuentros con Dios, porque eso los hace fuertes, eso los hace creer cada día más de
que Dios existe y es real más que tú y más que yo. Y su presencia está en este lugar. De pronto en esta hora el diablo no quiere que escuche la voz de Dios. ¿Por qué? Porque de aquí dependen muchas generaciones. Hasta la venida del Señor, hasta que muramos. Solo el diablo quiere distraer el pueblo. Venimos al culto y solamente es distracción allí y allá. En el culto nos da sueño, en el culto no, eso está muy largo. Las Dorcas hacen el culto muy largo. Hermana, predique corto porque es que mire la hora. No le damos espacio a la palabra, pero es que es esa palabra la que limpia nuestras vidas, la que nos fortalece, las que nos da herencia para los demás. Esa palabra es la que debe quedar marcada en los corazones. ¿Cómo queremos ver la gloria de Dios si no la escuchamos? ¿Cómo queremos ver a mi familia unida si no la escuchamos y le creemos? Escuchar es creer. Escuchar es colocar cuidado. Escuchar es entregarse. Escuchar es despojarme aún de mi ego, de que la otra persona también tiene derecho a hablar. Eso nos lo enseñaron desde la clase de lengua. Y aquí lo practicamos. Escuchar la voz de Dios no es tan difícil. Escuchar su palpitar no es tan difícil. Es solamente doblar nuestras rodillas, inclinar nuestro corazón humillado ante su presencia. Y Señor, aquí está mi oído para escucharte. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? ¿Cómo debo conducir mi hogar? ¿Cómo debo conducir mi vida, Señor? Porque Él conoce lo más profundo de nuestro corazón. Nuestro corazón es engañoso aún para nosotros mismos. Porque en nuestro corazón aún nosotros podemos decir estoy bien, porque oré 5 minutos, estoy bien. Pero el Señor dice es que yo quiero hablarte. Señor, y yo digo, Señor, yo clamo y tú no me respondes. ¿Será que no le estamos escuchando? Aleluya, demos alabanza a nuestro Dios, gloria. El Señor siempre se ha preocupado para que las generaciones conozcan de su amor. Al pueblo de Israel, cuando Él derramó de su maná del cielo, que es la palabra de Dios tipifica, le dijo a los padres, guarden un gomer para vuestros descendientes. Eso lo encontramos en Éxodo 16:32. Un gomer era un poquito. De ese poquito hay que guardar en nuestros corazones. De ese poquito tenemos que conservarlo. Porque no sabemos lo que venga, la dificultad. Y en medio de la dificultad hay que sacar ese poquito para dar fuerzas a mis hijos, para rescatar a mi hijo que no quiere volver. De ese poquito hay que guardarlo y darle fruto a lo que está rodeando mi vida, a los míos. Cuando voy a evangelizar, yo tengo que guardar ese poquito de esa palabra. Aleluya. Pero pasó que esta cadena se fue debilitando. Y llegaron a la época de los jueces. Y el Señor tenía que levantar líderes. Porque los líderes no se levantaban. Porque no conocían a Dios. Esa cadena se fue debilitando. Y tenemos un ejemplo cuando llegó a decirle a Gedeón. Y Gedeón responde y le dice, a Gedeón tuvieron que hablarle contando, a Gedeón tuvieron que haberle contado algo, aleluya, pero no del todo. Lo que hacemos nosotros con nuestros hijos, contamos algo, pero no todo. Y dijo Gedeón, ¿dónde están los hechos poderosos que contaron nuestros padres? Porque allí el pueblo filisteo estaba agobiando al pueblo de Israel. Y Gedeón lo que hizo fue reclamarle a Dios. Pero él tuvo que haberle reclamado a su padre por no haberle contado esos hechos poderosos. Que habían cruzado el mar, que había descendido maná del cielo, todos esos prodigios. Todo eso se había debilitado en la historia de Israel.
Y después llegó una generación que no conocía a Dios. Y esta generación fue llevada cautiva. Algunos pocos creían y conocían del poder de Dios. Esta generación de Israel terminó cautiva, cautiva misma por los pecados, cautiva misma por los deseos de la carne y del corazón, cautivos por la idolatría, por no poner cuidado a lo que Dios les hablaba. Pero ahí empezamos nosotros. Esta generación de ahora empezó en la cruz del Calvario. ¿Y qué hizo mi Señor para llamar la atención de nosotros? Se hizo clavar en una cruz del Calvario. Él abrió sus manos, ¿para qué? Para que viéramos cuánto nos ama y le escucháramos. ¿Qué más quiere que haga el Señor por ti? ¿Qué más quiere si Él murió en una cruz y no le queremos escuchar? ¿Qué más quiere de ver grandes y prodigios? Él murió por ti y por mí para que le escucháramos, para que aprendiéramos a vivir libremente, para no seguir siendo esclavos del pecado. Pero a veces nuestro entendimiento se entenebrece y no entendemos qué fue ese sacrificio, ¿no? Ahora en día solo es una película del cine más. Y por eso es que no vivimos en temor, porque no hemos entendido el sacrificio del Calvario. Aleluya, gloria a Dios. Cuando Él muere en la cruz dice, consumado es. Y allí se abre el velo en dos. Y ese velo, ¿para qué se abre? Para que tuviéramos comunión con Él, para entrar al lugar santísimo, porque antes no era permitido. Ese velo se abrió para tener una intimidad con Él, para escuchar su palpitar. Ese velo se abrió y fue tanto el dolor para Él llamar la atención que el sol se ocultó y la tierra se estremeció. Y nosotros no nos estremecemos con escucharle cuando nos habla. Aleluya, gloria a Dios. Demos alabanza a nuestro Dios. Como dijo Juan, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que han palpado nuestras manos, nosotros hemos visto grandes maravillas. Y el estar aquí es una maravilla tan grande, es un milagro tan grande, es un prodigio tan grande, que nosotros tenemos que valorarlo día a día. Fuimos comprados con precio de sangre, a precio de sangre. Es que no fue dinero, porque el dinero lo hace aún el hombre, no. La sangre pura de nuestro Jesucristo. Que nuestro oído que nuestro oído se espante con lo que oímos y no irnos acostumbrando. Cuidemos la generación que viene. Cuidemos lo que estamos hablando en nuestros hogares. Cuidemos al hablar con los hermanos. Cuidemos lo que Dios nos ha dado. Vamos a ponernos en pie. Y en esta hora vamos a reflexionar un poco. ¿Qué experiencias con Dios has tenido para poderle contar a tu hijo? Hermano, ¿qué le voy a decir yo a mi hijo? Ore si yo no oro. ¿Qué le voy a decir yo a mi hijo? Tú puedes recibir el Espíritu Santo si yo no lo he recibido. ¿Qué le voy a decir al amigo que Dios liberta si aún yo sigo cautivo? ¿Cómo traer a mi hijo? Póngale atención al culto si yo me distraigo. Escuchar la voz de Dios, hay que acercarnos. Escuchar su voz es guardar silencio.
Escuchar su voz es lo más dulce que hay, hermano. ¿Qué experiencias has tenido junto con tu familia para decir esto queda grabado en mi generación para contarlo? ¿Qué es lo que ha quedado grabado en mi vida para que mis hijos crean que mi hogar es feliz? ¿Qué ha quedado grabado en mi corazón en una experiencia con Dios? De que el Señor ha respondido a una oración. Que ha quedado grabado en una intimidad con Dios para contar. ¿Qué legado estás dejando de oración en tu hogar? Y a los que te escuchan, a los que evangelizas, ¿qué legado estás dejando que transforme vidas? El Señor quiere que le escuchemos, aleluya. Soberano Dios, aleluya. Gloria a Dios, santo, aleluya, de ti, mi Rey. Oh, maravilloso Jesús. Gloria a su nombre, gloria a su nombre. Aquí estamos, Señor, aquí estamos. Ayúdanos, ayúdanos. Queremos escuchar tu voz. Queremos escuchar tu voz en esta hora, Jesús. Glorifícate, glorifícate, glorifícate. Gracias, gracias Señor por tu palabra, gracias Señor, porque has hablado a nuestros corazones en esta hora, Jesús. Queremos dejar ese legado en nuestros hijos, en las generaciones venideras, Jesús. Enséñanos a escuchar lo que tú quieres decirnos. Alabado, alabado, alabado es tu nombre, Jesús. Toda la gloria, toda la honra es para ti, Jesús. Glorifícate, Señor, glorifícate, Señor. Te adoramos, Señor, te adoramos, te adoramos. Gracias, Señor, gracias por derramar esa sangre por nosotros. Gracias por